Gracias por esta entrevista y pues, preguntarte respecto a estos riesgos que se han ya mencionado respecto a las inversiones, a la generación de energía y sobre todo a la generación de energías limpias. ¿Qué hay de esto? ¿En dónde estamos situados tanto México como Colima? Mira, qué oportuna la pregunta, qué interesante, muchas gracias. Fíjate que justo en la semana pasada tuve oportunidad de estar en el Consejo Nacional de Canacintra, en mi calidad de vicepresidente regional, tengo un asiento en el Consejo y hay una representación particular de un comité que se está encargando ahorita del análisis precisamente de los temas de energía en el país. Y analizando precisamente esto que comentas, hay dos situaciones que son, pues que ya están siendo delicadas a nivel nacional con el tema de la energía. Por un lado, digamos que la capacidad instalada actual de generación de energía eléctrica particularmente en el país está topada. Es decir, ya no hay una capacidad adicional o es marginal pues lo que pudiéramos echar a andar de alguna termoeléctrica o alguna hidroeléctrica que esté por ahí rezagadona, pero ya es marginal, ya no nos permite tener un brinco interesante o tener un margen de maniobra de producción de energía eléctrica. Y esto lo que provoca es precisamente que cualquier industria que esté pensando en una expansión o en una instalación como nueva empresa tenga que meter esta variable en su toma de decisiones, porque evidentemente cualquier instalación industrial requiere de energía eléctrica, y más las industrias modernas pues que ya tienen que ver más con temas de tecnología y demás. Y esta situación de que no puedas tener la certeza de que una instalación industrial, una planta industrial, tenga el abastecimiento continuo, certero y demás de energía, pues definitivamente es algo que inhibe la inversión, ¿no? Entonces, sí, hay mucha preocupación en el sector por esta situación, porque está por un lado el tema de la energía eléctrica y por el otro lado también está el tema del gas natural, que también el gas natural es un insumo que está muy aparejado pues a los temas de desarrollo industrial, porque desafortunadamente hoy día en la política pública que estamos viviendo, que viene del gobierno federal, antes de analizar si es equivocada o no es equivocada, uno de los grandes problemas previos al análisis de si las decisiones que están tomando son buenas o malas es que las están tomando en un contexto donde es ambigua la aplicación legal. Y cualquier inversión en cualquier parte del mundo, y tú como ciudadano en tu cotidiano, si algo necesitas es la certeza legal de las cosas, que las reglas no te cambien constantemente, o que si cambian tengan toda la robustez de la justificación y obviamente de la contundencia de la aplicación. Lo que estamos viviendo es a través de estos decretos y de estos ajustes que pretenden hacer a la ley energética, es que pues precisamente en lo que te decía de la ambigüedad de su aplicación, pues te generan procesos adicionales legales como amparos y demás, que a lo mejor en el contexto jurídico, en el entramado jurídico del país, pues te pueden funcionar, pero ya te meten ruido, ya tienes que vivir un proceso adicional de algo que se supone que está en la ley y que no tendrías por qué tener esa duda o esa incertidumbre, ni mucho menos vivir un proceso legal como para saber si te aplica o no te aplica en ese sentido, ¿no? Y la consecuencia de ello la estamos también viendo ya no solamente en el ámbito local, sino también internacionalmente con este tema de las consultas del Tratado de Libre Comercio. Ahí hay todo un tema también que estuvimos analizando en este comité que te decía en la Cámara, porque está el tema primero de las consultas, ¿no? Digamos, ese es un procedimiento interno donde los tres gobiernos se platican. Oye, fíjate que tengo dudas en esta aplicación de esto que estás tú pretendiendo, y la intención es que en el momento de la consulta las dudas se aclaren y todos salgamos contentos del procedimiento. Si sucediera que no hay un acuerdo o no termina de tener claridad el tema particular de lo que alegan, pues, de que las competencias están ahí como cargando la balanza hacia las empresas del Estado, lo que sigue es un procedimiento de panel de expertos donde ya un tercero, un árbitro independiente, analiza la situación y tendrá que dar un veredicto de quién tiene la razón.
Si este panel de expertos decidiera que México tiene razón en la interpretación de los acuerdos de libre comercio y lo que está haciendo no afecta las esferas de la competencia ni económicas de los otros dos países, pues que a todo dar y no pasa nada, seguimos adelante y el presidente tendrá una victoria que seguramente sería muy cacareada, y entonces la aplicación de lo que él está pretendiendo para la industria eléctrica se dará. Pero si en el caso contrario se determinara que no es así, lo que viene inmediatamente aparejado a ello es una sanción que definitivamente tiene los componentes, o más bien el mecanismo adecuado para que esta sanción se aplique es la aplicación de aranceles, valga la redundancia, es el poner un arancel a alguna industria en particular que compense esta parte económica de los países. De acuerdo a lo que nos estás comentando y a la experiencia sobre este análisis que tiene que hacer este consejo, esta dictaminadora, ¿México está entonces en riesgo o no? No, por supuesto que está en riesgo. De que le apliquen sanciones. Por supuesto que está en riesgo. Por supuesto que está en riesgo porque evidentemente, digamos, en términos muy generales, lo que dice el tratado respecto a este tipo no de controversia, sino al tipo de cambios que tú puedes ejercer en tu país, dice, a ver, por supuesto que tú eres libre de cambiar tu constitución y tus leyes. Eso no hay una injerencia que, bueno, ya ves que nos venden que el imperialismo quiere socavar y mermar la soberanía. No, el tratado es muy claro en ese sentido y dice, a ver, tú puedes hacer los cambios legales que tú quieras. Pero el problema aquí no estamos llegando a esos cambios constitucionales. Es decir, el primer gran problema es no estamos llegando a esos cambios constitucionales. Estamos reglamentando de manera superficial, por llamarlo de algún modo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya venimos con una falla, porque no es que estemos, insisto, cambiando la estructura legal formal del país, sino que estamos como maquillando ahí, queriendo meter una zancadilla. Y después, suponiendo que se pretendía el cambio constitucional y se consiguiera, bueno, este cambio tiene que estar armónico con las reglas del tratado, porque el Tratado de Libre Comercio está, digamos, en la fuerza legal dentro de la estructura jurídica del país, está al parejo de la Constitución. Entonces, no solamente tendrías que hacer el cambio, sino que este cambio tendría que ser armónico con estas reglas, porque fue algo que tú firmaste, que pasó por tu Congreso, el Senado lo tuvo que aprobar, es decir, no fue un procedimiento sencillo, no fue un día que amanecieron y dijeron, vamos firmando un tratado y ya, échale, no. Gente del equipo del presidente estuvo en la renegociación cuando se hizo, y entonces hoy esta diferencia que está surgiendo, pues realmente extraña porque pues, no debería ser. Y entonces, para completar el tema de la sanción, en el análisis que se hizo en esta mesa de trabajo, evidentemente dicen, bueno, se planteó cuál sería digamos, el objetivo de la aplicación de este arancel. Y la conclusión es que, bueno, ni a la industria automotriz ni a la industria manufacturera les convendría a Estados Unidos y Canadá aplicar el arancel, porque finalmente es como darse un balazo en el pie, porque pues pertenecen a cadenas de suministro que no se van a encarecer ellos mismos sus costos. Entonces, el sector que pudiera ser más sencillo para ellos, pero complejo para nosotros de aplicación de este arancel, sin duda alguna sería el agrícola. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor te ibas a comer 2 manzanas, le suben al arancel, pues ahora te comes una y no pasa nada en la estructura social y económica del país, hablando de Estados Unidos y Canadá. Pero si nos aplican un arancel acá, la posibilidad de que bajen las exportaciones y que este sector se afecte son muchas. Y ahí está la paradoja, ¿no? Porque alguien que no tiene ni las debe ni las teme va a salir afectado y no podemos negar la importancia de las exportaciones agrícolas dentro de la estructura formal económica del país. Entonces, hay que voltear los ojos hasta este tema, hay que llamarle la atención a este sector para que también pues no sienta que no es algo que le puede afectar. El análisis es muy probablemente, si llegáramos al punto de la sanción, se aplicaría en el sector agrícola. Y bueno, obviamente Colima, pues tú sabes perfectamente, el sector agrícola de exportación es un sector muy potente en el estado, con mucha presencia, y sin duda pues nos afectaría, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, mientras no se resuelvan estas controversias y mientras no esté clara
no estén claras las reglas de operación y no sepamos realmente cuál es la política pública aplicable al tema energético, yo te puedo comentar que hay nociones, pues hay conocimiento de que particularmente para Colima y en especial en Manzanillo hay proyectos que tienen que ver con el tema energético de gas natural, de almacenamiento de hidrocarburos, de producción de energía eléctrica solar, eólica y udimotriz, que hoy están absolutamente detenidos a la expectativa de ver qué va a pasar. Y son inversiones en el orden de los 3.500, 5.000 millones de dólares, que para el Estado, en las dimensiones del Estado, sería un tema que le cambiaría muchísimo el rostro al entorno económico y sobre todo le brindaría una infraestructura también de atracción de inversiones. Imagínate por un momento que Colima se convirtiera en un hub energético donde tienes gas natural, tienes hidrocarburos sin problema, tienes energía limpia y renovable para producir, pues automáticamente los ojos del mundo voltearían a ver Colima como un destino de inversiones. Entonces no solamente son los proyectos en sí mismos, sino lo que podrían traer aparejado. Y todo eso está detenido porque no tenemos certeza en este tema de cómo va a operar la producción de energía en el país, ¿no? ¿Qué es lo que se espera para los próximos meses o semanas para precisamente en ese sentido por parte del sector económico? Pues desafortunadamente lo que vemos es que mucho de lo que pudiera dar claridad o pudiera dar rumbo es la resolución esta de la controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio, y por los tiempos que se llevan tanto los paneles de consulta como los paneles de expertos y demás, pues estimamos que se nos va a ir el sexenio sin tener definiciones y en diferentes acercamientos que como Cámara hemos tenido con diferentes autoridades, con la CNER, con la CEAN, con la CRE, con la misma Secretaria de Energía, no se ve que haya un tema de conciliación. O sea, no se percibe que en el marco de esta controversia, que insisto, yo creo que es la que nos va a regir pues el rumbo de hacia dónde vamos a ir, haya un ánimo conciliador per se. Hay un ánimo de defensa de la postura, de lo que quieren y de lo que están haciendo, pero no tanto de conciliación. Entonces, seguramente vamos a llegar al panel de expertos y seguramente, espero estarme equivocando, pues que la boca se me va a chicharrón, diría el clásico, llegaremos al tema de los aranceles y en los tiempos que estamos viviendo, pues muy probablemente se vaya el sexenio en esto. Gracias. Al contrario, gracias a usted.